Muy buenas tardes. Nuevamente les habla Carlos Castaño de SAE Perú. En esta nueva edición de los webinars que venimos organizando mensualmente, nos va a acompañar Stephanie Fernández, quien es ingeniera que trabaja directamente con el fabricante de equipos de aire acondicionado de precisión DataAire. Consideramos un tema bastante interesante, es un tema también muy especializado, donde queremos dar tips importantes de la diferenciación entre un equipo de precisión y un equipo comercial. Porque normalmente lo que uno encuentra en el día a día es que no están comparando manzanas con manzanas, y al final de cuentas un equipo comercial o versus uno de precisión, hay una diferencia en precio importante, de 2 a 3 veces un equipo de precisión. Pero mientras un equipo comercial se usa realmente para un tema de confort, el equipo de precisión no es un tema de confort, es un tema de confiabilidad lo que estamos resolviendo. Y esa inversión muchas veces se paga con creces porque estamos protegiendo un activo, estamos protegiendo información, temas muy valiosos que realmente uno no puede dejar de invertir en un equipamiento que nos da una temperatura y una humedad controlada que exige un sistema o un cuarto técnico. Entonces, vayan tomando nota de las inquietudes de la presentación. En el chat que tenemos pueden ir escribiendo sus inquietudes. Al final de la presentación vamos a darle respuesta a todas las consultas que hagan. Tenemos estimado 50 minutos, 60 minutos de presentación y ya al final nos tendremos 15 minutos más resolviendo las preguntas que me han hecho. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a Stephanie. Muchísimas gracias. Bueno, antes que todo, quiero saludarlos a todos. No alcanzo a ver desde aquí cuántas personas hay, pero bueno, agradecerles por estar esta tarde aquí con nosotros en esta hora pasadita en la que vamos a estar discutiendo, como decía el ingeniero, sobre básicamente los sistemas de aire acondicionado de precisión y sus aplicaciones en diferentes ámbitos o segmentos de mercado. Como el ingeniero mencionaba, mi nombre es Stephanie Fernández, yo soy ingeniera especialista en productos, manejo la línea de DataAire dentro de la compañía Regional Managers. Bueno, cualquier duda que tengan, como el ingeniero mencionaba, pueden ir escribiendo en el chat y al final pues las iremos abordando. Por cuestiones de tratar de concentrarnos en las diapositivas, pues prendí la cámara para saludarlos y que vieran la cara de quien les estaba hablando. La voy a apagar para continuar directamente con la presentación. Bueno, vamos a ver. Listo. Dentro de la agenda de los temas que vamos a discutir principalmente durante el día de hoy, vamos primero que todo justamente a hablar de por qué necesitamos utilizar unidades de precisión y en qué se diferencian estas con el otro tipo de unidades comunes de confort que vemos más comúnmente en nuestro entorno. Luego abordaremos cuál es la posición de DataAire de este importante fabricante en el mercado de estas unidades. Miraremos también la variabilidad de aplicaciones en las cuales podemos utilizar este tipo de equipos, o más bien necesitamos utilizar este tipo de equipos, y cuáles son las características destacadas dependiendo de las aplicaciones que necesitamos más que reforzar para garantizar el funcionamiento adecuado de nuestros proyectos, procesos, centros de información, etc. Luego, ya sabiendo qué tipo de aplicaciones podemos abordar con nuestros equipos, vamos a presentar brevemente el catálogo de productos y las opciones de controles y monitoreo que ya vamos a ver tienen un papel imprescindible en la labor que generan o que llevan los equipos de precisión dentro de nuestros proyectos. Entonces, hablamos justo de por qué utilizar un equipo de precisión. Y aquí ponemos un contraste de dos fotos que son indicativas. Digamos, del lado izquierdo tenemos lo que nosotros conocemos, en el caso más sencillo, como un mini split, un aire acondicionado de confort que podemos encontrar ya sea en nuestros hogares, yo qué sé, en un local comercial, en un restaurante. La función de este tipo de equipos de aire acondicionado, básicamente, como su nombre lo hemos venido diciendo, es brindar confort a personas. Él está indicado para acondicionar espacios, tratando de remover la carga latente y la humedad
generada por las distintas personas que hay en un cuarto o en un espacio. Entonces, básicamente lo que buscamos es comodidad, podemos manejar unos rangos que ya se establecen de temperatura y humedad que permiten a una persona estar a gusto dentro de un espacio. Del lado derecho podemos ver de entrada que tenemos un equipo un poco más complicado con una serie de componentes adicionales que está adecuado para acondicionar espacios en los cuales vamos a tener equipos o procesos trabajando. Aquí los requerimientos son diferentes. No vamos a estar pensando en la comodidad de las personas, sino cuáles son esas características precisas que tienen que tener un ambiente crítico para garantizar que los equipos que estén dentro de él funcionando operen de manera correcta. Por ejemplo, evitar que se generen zonas calientes, que puedan haber cortocircuitos, que básicamente vayan a haber incendios o que los equipos como tal se dañen. Entonces, como nos damos cuenta de entrada, el enfoque de lo que queremos hacer es bastante diferente y vamos a distinguir ahora en la siguiente tabla más específicamente cuáles son las diferencias entre las aplicaciones. Entonces, en los equipos de confort, perdón, está mal escrito, las aplicaciones buscan ambientar espacios para personas, mientras que en los equipos de precisión ambientamos espacios para equipos o procesos críticos que requieran unas condiciones muy específicas acondicionadas en el espacio. En términos de temperatura, nos podemos dar cuenta que en el caso del confort, de los aires acondicionados convencionales, el rango de operación puede ir más o menos entre los 18 y 24 grados centígrados. Tenemos una tolerancia de unos 5 grados. Es amplia, digamos, porque las condiciones de comodidad pueden cambiar y además porque la carga o la demanda que hay dentro de un espacio es más variable, depende de cuántas personas hayan adentro, depende de qué estén haciendo las mismas. En el caso de un aire acondicionado de precisión, nos damos cuenta que el rango de operación en términos de temperatura es mucho más corto o más preciso, valga la redundancia. Manejamos temperaturas de entre 20 o 22 grados centígrados, también dependiendo del tipo de aplicación que estemos trabajando. Y en este caso la tolerancia es solo de un grado alrededor por arriba o un grado por debajo, porque necesitamos garantizar unas características específicas para los equipos. En términos de humedad, nos damos cuenta que obviamente una de las labores de los equipos de confort es remover la humedad porque eso genera incomodidad, pero en el caso de los equipos de precisión debemos garantizar unas condiciones de alrededor del 45% de humedad relativa con una tolerancia de apenas 3%. Todo esto para, como ya bien lo hemos dicho y lo reitero porque es sumamente importante, el buen funcionamiento de los equipos y los procesos. Otro aspecto supremamente importante y que los diferencia es el tiempo de funcionamiento. Nos damos cuenta que si nosotros tenemos un equipo de confort, lo vamos a estar utilizando básicamente cuando haya personas en el espacio. Entonces, pensemos en un contexto de una oficina o un restaurante o de cualquier aplicación comercial en la cual podemos estar hablando de alrededor de 2080 horas al año, porque una vez que las personas salen del espacio, el equipo simplemente se apaga y volvemos a prenderlo al día siguiente. En el caso de los equipos de precisión, tenemos que tener en cuenta que suelen estar, digamos, instalados en aplicaciones críticas que requieren de un funcionamiento continuo. Es decir, usualmente son aplicaciones que están 24/7 todos los días del año, que paran muy puntualmente para realizar mantenimientos en ciertos equipos y se propende que esté funcionando todo el tiempo. Entonces, en este caso, hablamos de hasta 8.760 o aproximadamente 8.760 horas de funcionamiento al año. Y en cuanto al filtrado del aire, pues en las ocasiones de confort, el tipo de filtrado es bastante limitado, mientras que en los equipos de precisión debemos garantizar que a la entrada del aire del equipo tengamos unos filtros de alta precisión, digamos, de alta eficiencia, perdón, justo porque debemos garantizar que los espacios estén limpios, que no haya algún tipo de suciedad, que no se necesite estar haciendo mantenimiento tan seguido, justamente porque debemos buscar que estos no haya que detener los procesos de ninguno de ellos, sino que ellos puedan operar continuamente. Como nos damos cuenta, hay diferencias marcadas en la manera como tienen que operar ambos, y obviamente cuando hablamos de equipos de precisión, saltan a la vista la necesidad de tener un monitoreo mucho más estricto y un control mucho más atento de cómo se están comportando cada uno de estos parámetros. Es decir, si nos estamos saliendo de alguno de ellos, debemos tener programadas acciones que ojalá puedan llevarse a cabo lo más rápido posible. Entonces, retomando el tema, justamente, ¿por qué
es tan necesario. Resulta que ese exceso de calor en cualquiera, por ejemplo, tomando como ejemplo un cuarto de un data center o un cuarto lleno de equipos dentro de una compañía, esto puede acortar la vida útil de la electrónica de los equipos, puede reducir la velocidad de procesamiento de los mismos, alterando procesos que sabemos usualmente son críticos de vital importancia, puede generar parada en aplicaciones. Muchas veces ahí tenemos información relevante que necesitamos en tiempo real y no podemos darnos el lujo de arriesgar la información que contienen muchos de estos equipos, o incluso pueden averiarse prematuramente, y como decía el ingeniero al inicio, son equipos muy costosos, muy delicados y difíciles de reemplazar, dado que necesitamos justo de que se mantengan operando continuamente. Entonces, teniendo esto en mente, en resumen, un aire acondicionado de precisión necesita cumplir con las siguientes labores: controlar adecuadamente no solo la temperatura, sino también la humedad, y monitorear la distribución del aire, precisamente para garantizar de que el enfriamiento sea parejo y esté llegando a todos los lugares requeridos dentro de la aplicación. Soportar claramente trabajo pesado, como nos damos cuenta, es una operación continua. Entonces deben ser equipos robustos, equipos elaborados con los materiales de mayor calidad, los componentes de mayor calidad, de estar certificados, entre otros. Obviamente eso viene asociado a que si voy a tener un equipo trabajando todo el tiempo, requiero que la eficiencia energética asociada a su operación sea lo más alta posible. Entonces, todas las características que me permitan que el equipo sea eficiente, debo propender a conseguirlas y tratar de alcanzar la más alta calidad en cuanto al enfriamiento. Bajo nivel de ruido, por ser aplicaciones críticas, deben permitirme realizar un monitoreo muy cercano de todos los parámetros que yo requiera controlar en el espacio, y a su vez generarme alarmas que yo pueda programar dependiendo de los parámetros de mi interés y de los set points o de las indicaciones que yo dé en la programación, para alertarme en el momento de que algo esté fuera de lo normal o de lo programado, y que se puedan tomar acciones correctivas rápidamente. Para eso solemos basarnos de pantallas de visualización que nos permiten ver los parámetros del espacio en todo momento, visualizar las alarmas en todo momento y verificar cuáles han sido las condiciones de operación a lo largo de determinado tiempo. Y aquí viene un punto súper importante, que es el del respaldo. Esto es un requerimiento esencial cuando nosotros estamos pensando en equipos de precisión, justo porque nosotros necesitamos que los equipos estén funcionando todo el tiempo, 24/7. Como nosotros sabemos que va a haber momentos en el que, así sea brevemente, tienen que realizarse paradas para, por ejemplo, realizar mantenimientos preventivos, es necesario que contemos con unidades de respaldo que permitan rotar los equipos dadas las circunstancias que necesitemos hacer una parada de uno y tener el respaldo de que otro va a estar operando y no va a haber ningún espacio sin cubrir, por así decirlo. Entonces, hablando ya específicamente, ya abordamos creo que bastante bien cuál es la necesidad. Vamos a hablar de cuál es el papel de DataAire, nuestro fabricante, en el mercado de unidades de precisión. Básicamente, creo que es obvio que con el desarrollo tecnológico de los últimos años, últimas décadas en realidad, los desafíos de control de aire ambiental y la gestión de energía han evolucionado constantemente, y por así decirlo, cada vez necesitamos más espacios para equipos, cada vez necesitamos más espacios para centros de datos, y cada vez debemos preocuparnos más por gestionar de manera adecuada el consumo energético, dadas todas las problemáticas ambientales que estamos enfrentando. Entonces, DataAire ha estado desde el comienzo de la mano de este desarrollo tecnológico buscando soluciones para cada tipo de problema que ha ido surgiendo. Esto se evidencia incluso desde la manera como la empresa surge. A principios de los años 60, IBM, que todos sabemos es un gigante tecnológico, reconoció que en sus oficinas estaba manejando una cantidad de personal a lo que se fue agregando una cantidad de equipos que ellos fueron incluyendo dentro de sus instalaciones, y se dieron cuenta que los aires acondicionados de confort que ya tenían instalados no daban abasto para satisfacer la demanda de enfriamiento de estos equipos que cada vez eran más y más. Entonces, en vista de eso, ellos contactan una empresa de refrigeración o de aires acondicionados que en ese momento se llamaba Supreme Aire, que en realidad se dedicaba a acondicionar espacios de supermercados. En ese momento ni siquiera era una necesidad estar pensando en esto de los aires de precisión de esta manera tan sofisticada. Entonces se ponen en contacto con ellos para encontrar una solución a este problema, y en conjunto desarrollan lo que es el primer equipo de aire acondicionado para una sala de computadores. Entonces, básicamente, DataAire estuvo desde el primer inicio en esta labor, porque en vista de este desarrollo de este equipo y en vista de que este problema estaba surgiendo y volviéndose más grande y cada vez para más compañías,
Suprimaire saca una filial llamada Dataire, y más adelante, en 1963, crea la compañía como tal por separado, que ahora conocemos como Dataire, digamos, para fabricantes de equipos de precisión. Perdón. Entonces, como mencionaba ahorita, los desafíos para la infraestructura crítica cada vez son más. Cada vez tenemos más proveedores de edge computing, más ubicaciones, más instalaciones de colocación, más locales de distribución, más proyectos de agricultura bajo techo, que necesitan justamente para ser sostenibles a nivel operativo, depender de soluciones de control ambiental que sean innovadoras, inteligentes y eficientes. Entonces, una de las ventajas que tiene Dataire es que tiene más de 50 años colaborando con sus clientes y ha estado al pie de la tecnología desde el momento en que siquiera surgió la necesidad de inventar los equipos de precisión para este tipo de aplicaciones. A lo largo de todo este tiempo ha venido manejando un proceso consultativo que básicamente se adapta a las necesidades de cada aplicación, sabiendo que cada una de ellas son diferentes. Incluso al inicio de esta diapositiva estamos hablando de 4 cosas diferentes, y vamos a ver más adelante que hay una variedad de usos para este tipo de equipos, más allá de pues, los data centers o lo que primero le viene a la mente cuando le hablan de equipos de precisión. Y eso ha generado en la empresa también una experiencia en lógica de control y fabricación de precisión de sus equipos. Entonces, eso garantiza que tenemos una tecnología personalizada, gracias a la labor consultativa, que es confiable, escalable y de rápida implementación. Resumen, entonces, la misión de nosotros como empresa y como fabricantes es apoyar todo tipo de instalación crítica que dependa de este enfoque innovativo, consultativo, con fabricación de calidad para proveer sistemas de control ambiental, asegurando siempre la continuidad de la operación. Eso es básicamente uno de los pilares de los objetivos de nuestros equipos. Y aquí llama la atención y siempre queremos contar esta anécdota porque, hablando justo de asegurar la continuidad de la operación, tenemos como ejemplo una instalación que se hizo en el Johan Duncan Federal Building en Estados Unidos, que de hecho es un edificio que ha sido utilizado por varios entes gubernamentales en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de información sensible, que requiere total respaldo, que requiere confiabilidad. Y estuvo ahí instalado este equipo que ven aquí en azul, funcionando por 30 años continuamente sin presentar ningún tipo de problema y simplemente requiriendo los mantenimientos programados. Luego de 30 años de funcionamiento, Dataire casi que se acerca a la administración del edificio a decirles, mira, esto es casi que un empleado estrella de nosotros, queremos retirarlo con honores, entonces quisiéramos que nos permitieran actualizar el equipo y quedarnos con él casi que como una pieza de museo para recordarnos lo importante que es fabricar equipos confiables y que justamente aseguren este tipo de operación a largo plazo. El equipo pues, todavía funcionaba, simplemente lo retiraron como cuando uno se pensiona. Entonces, digamos que aquí se puede ver de primera mano cómo la misión se está cumpliendo en la fabricación de equipos de alta calidad. Entonces, en resumen, ¿por qué escoger Dataire? Hay 5 pilares principales que básicamente propendemos sacar pecho por así decirlo, como dice uno, estar orgullosos de ellos. Primero, la innovación. Justamente hablábamos que incluso desde el comienzo de que surge este problema, Dataire estuvo de alguna manera en el desarrollo tecnológico de las soluciones. Y ha sido el primero en crear ciertas tecnologías que ahora mismo son estándares en muchas otras aplicaciones, incluso para otros fabricantes. Por ejemplo, justo decíamos, crearon el primer aire acondicionado para cuartos de computación. También crearon el primer microprocesador para control de alarmas en este tipo de equipos, el primer humidificador integrado. Como nos dimos cuenta, una de las labores de los equipos es mantener la humedad relativa en cierto nivel, entonces tienen unos componentes para garantizarlo, y entre esos es un humidificador integrado que fue desarrollado por Dataire. La primera unidad de precisión de velocidad variable, y pues contamos con un laboratorio de primera calidad certificado que permite básicamente el desarrollo de toda esta tecnología, y también pues digamos el continuo puesta a prueba de nuestros equipos para garantizar que están justamente haciendo lo que deberían estar haciendo. Cuanto a precisión, está más que decirlo porque sabemos que es el objetivo principal de los equipos de este tipo, y es podemos garantizar de cualquier manera que se sincronicen los niveles de temperatura, de humedad,
los flujos de aire y en algunos equipos que vamos a ver más adelante, incluso los niveles de CO2 para ciertos tipos de aplicaciones. Desempeño. Es importante para nosotros garantizar que se pueden gestionar las demandas de múltiples aplicaciones al mismo tiempo. Y para eso vamos a ver que existen unos mecanismos de comunicación entre equipos que permiten a su vez centralizar el control de aplicaciones locales y remotas al mismo tiempo. Y comunicación entre equipos y los, básicamente, sistemas de gestión de los mismos edificios. Esto además sirve para garantizar, por ejemplo, gestionar de manera óptima el funcionamiento de los equipos en horas pico y no pico, y eso se traduce en ahorro energético y demás. En cuanto a eficiencia, justamente hemos desarrollado una serie de tecnologías en nuestras nuevas líneas de productos que garantizan la eficiencia tanto de que el producto funcione adecuadamente como que sea lo más económico en términos de energía. Por ejemplo, nuestra línea GeForce, que vamos a ver más adelante, viene ya por estándar con ventiladores electroconmutados que garantizan ahorro de energía y que además tienen transmisión directa, vienen en una sola pieza, lo cual garantiza además de que no va a haber piezas como correas, rodamientos que puedan presentar fallas, y eso garantiza un funcionamiento eficiente y confiable del equipo. Y siempre mantener el enfoque consultativo es uno de nuestros nortes para entregar soluciones precisas dependiendo de la aplicación. Entonces, como se dan cuenta, es un trabajo mucho más completo que decir voy a poner una unidad de confort aquí que me cumpla esta tonelaje y listo. Hablamos de diferentes tipos de aplicaciones y de cuáles son los requerimientos de ese tipo de aplicaciones. Hay ciertos requerimientos de diseño especializado. Y esto se ve principalmente en demandas de aplicaciones que necesitan soluciones economizadoras, suficientemente ágiles para que sean flexibles y se puedan implementar de manera rápida. Por ejemplo, cuando tendremos centros de colocación, muchas veces es necesario diseñar soluciones que maximicen el espacio disponible, pero cumpliendo con los requerimientos de enfriamiento necesarios. Para esto, DataAire presenta soluciones de alta eficiencia energética a través de, básicamente, hacer cambios y transformaciones a los diseños dependiendo de lo que necesite la aplicación. Es decir, tenemos productos personalizados y escalables. En caso de que hayan ampliaciones de proyectos y demás, esta escalabilidad es práctica y es rápida. Unas aplicaciones de la industria en las que, yo no sé si ustedes ven aquí el contador del tiempo, pero yo lo muevo por si acaso. Aplicaciones de la industria que necesitan soluciones diseñadas especialmente muchas veces para sus requerimientos limitados de espacio o con capacidades específicas. Entonces, vemos operaciones en Datacom ubicadas en sitio o remotas tanto en oficina como en instituciones educativas, centros de colocación e incluso estadios deportivos o de entretenimiento que tengan áreas críticas. Algunas de las innovaciones de diseño, hablábamos justo del GeForce Ultra, que es la última versión de nuestra línea de productos de aire de precisión para cuartos de computación, que incluye ahora un compresor de velocidad variable. Esto básicamente va a garantizar que va a estar fluyendo por el sistema la cantidad de refrigerante necesaria dependiendo de la demanda que se esté dando en ese momento, y eso va a garantizar una disminución en el uso de la energía y de los costos de mantenimiento, porque no vamos a tener el compresor trabajando todo el tiempo a toda velocidad. Minimizar la contaminación acústica y mejorar el rendimiento de la sala como tal. Además, como mencionaba antes, tenemos ventiladores electroconmutados dentro de estos equipos que garantizan también un ahorro y una confiabilidad asociada a menos mantenimientos. Cuando la precisión importa, que en realidad es siempre, pero hay aplicaciones específicas que tienen, digamos, unos índices de Power Usage Effectiveness muy eficientes, que superan incluso los límites de operación de Azure. Entonces hay que garantizar una precisión excepcional, es decir, cumplir siempre los set points que ellos necesitan, además dando un manejo térmico superior que ahorra energía. Y para eso hay que tener en cuenta la zona climática en la que se encuentra. Vamos a ver más adelante que hay incluso algunas oportunidades de free cooling dependiendo de la locación y de la temperatura del aire exterior. Cuál es el equipo tecnológico que se está abordando y incluso análisis de modelado térmico para verificar que se estén cumpliendo todos los requerimientos a total precisión, palabra que más usamos en esta presentación. Básicamente sí, nuestras soluciones garantizan que vamos a mantener de manera estable tanto la temperatura como la humedad, que son los dos criterios más importantes. Aplicaciones de la industria
que necesitan de una precisión extrema, por así decirlo. En realidad esto aplica para cualquiera, pero específicamente espacios como laboratorios, aeropuertos, instalaciones de agricultura en las cuales las características para que los cultivos crezcan de manera adecuada y fresca son muy específicas, cuartos de archivos, salas de resonancia magnética, por ejemplo, donde la humedad relativa es primordial para que los equipos no se dañen, entre otros. Hay unas innovaciones de precisión justamente asociadas a esta característica. Hay una línea de GeForce justo de este tipo de equipos que se llama InRow, que permiten dirigir el aire específicamente hacia los puntos donde se me están generando puntos calientes dentro de, por ejemplo, las zonas de servidores. Entonces, como nos damos cuenta en la imagen de la derecha, tienen unos difusores lineales, este tipo específico de producto, que permite girar el flujo del aire todo hacia la derecha, todo hacia la izquierda, o alternarlo o hacerlo hacia adelante y nos permite de manera eficiente y precisa llegar a los puntos donde más se necesita el aire. Contamos con válvulas de expansión electrónica en ciertos equipos que contribuyen a justamente que circule la cantidad precisa de refrigerante. Tenemos unidades G-Pod, es otro tipo de producto que se utiliza en los cultivos en indoors o bajo techo, que armonizan además de la temperatura y la humedad, niveles de CO2 precisos, que permiten incluso incluir controles para la iluminación dentro de los cuartos. Y tenemos además el factor de la seguridad, hablando justamente, por ejemplo, del caso del edificio de Estado o de oficinas gubernamentales que estamos mirando ahorita. Hay tipos de aplicaciones que son especialmente vulnerables a amenazas como fallas en infraestructura, desastres naturales, incluso ataques delictivos y maliciosos. Y es porque no pueden darse el lujo, por decirlo de una manera coloquial, de parar operaciones por cualquiera de estos motivos y son aplicaciones sensibles, que tienen información sensible a la que no puede acceder cualquier tipo de persona. Entonces, se requiere una protección adicional de los datos. En ese sentido, los sistemas tienen que ser altamente confiables y resistentes para que no se vean afectados por ninguna de estas amenazas que acabo de mencionar arriba. Y deben garantizar un tiempo de máxima actividad, minimizando el tiempo de mantenimiento. Entonces, para eso, por ejemplo, Ataire hizo una participación voluntaria en un programa de CTPAT, que básicamente es una certificación donde revisan las cadenas de suministro, incluso en busca de amenazas terroristas, para evitar que no haya elementos de peligro en ningún paso de los procesos de fabricación o de entrega de los equipos. Y también contamos con certificación ISO 9001 que garantiza calidad tanto en el diseño como en la fabricación de los mismos. Entonces, las soluciones que brinda Ataire en este sentido son componentes de primera calidad que están, o digamos, los sistemas están construidos con componentes de primera calidad de grado industrial, esto con el propósito de garantizar que tengamos un servicio 24/7 los 365 días del año. Y muchos de nuestros modelos incluso son calificados sísmicamente para garantizar que incluso después de la ocurrencia de algún desastre natural como un terremoto, estos puedan seguir funcionando en estas aplicaciones críticas que mencionamos. Pero estas aplicaciones obviamente destacan aplicaciones en las que se manejan sistemas de transacciones financieras o comunicaciones gubernamentales, información sensible que se requiera mantener siempre a la mano y proteger. En cuanto a las innovaciones asociadas a la seguridad, aunque directamente no se vea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ventiladores acoplados de manera directa que son electroconmutados, básicamente lo que quiere decir es que tenemos un ventilador que tiene el motor, ventilador y todo en una sola pieza, casi como que les dicen incluso plug, es decir, puedo quitar los tornillos, quitar la pieza completa y reemplazar en el caso de que sea necesario, y esto garantiza justo esto que hablábamos de garantizar máximo tiempo de operación, menos mantenimiento, menos personas que tengan que estar entrando a zonas críticas, minimizar amenazas de cualquier tipo. Lo mismo sucede con algunas configuraciones diferentes con las que contamos. Algunos equipos de expansión directa tienen unidades tipo condensing, que básicamente lo que quiere decir esto es que el compresor no se encuentra dentro de la unidad en la aplicación interna, sino que se encuentra junto con el condensador afuera. Es decir, si alguien tiene que hacer mantenimiento a esas piezas, no tiene que entrar dentro del cuarto, sino que debe hacerlo, por ejemplo, en el techo del edificio. Nuestros intercambiadores son de grado industrial y
hay unas soluciones resistentes a exteriores, algunas protecciones adicionales que se pueden dar a los elementos de exterior para evitar que haya desgastes por el ambiente y que haya que hacer reemplazos con mucha frecuencia. El desempeño importa que íbamos a hablar justamente de eso que hablábamos, de gestionar demandas cambiantes que además vienen de múltiples ubicaciones. Esto cada vez es más común. Entonces se necesitan sistemas que generen y comuniquen los datos a las personas que toman las decisiones, a las personas que se pueden dar cuenta de que algo en el sistema no está funcionando bien o que hay que tomar actividades correctivas o programar de manera diferente los setpoints. Entonces se requiere una conectividad para poder hacer eso y para poder generar esa comunicación de la información. Y también ese tipo de gestión permite reducir consumo de energía porque se pueden programar operaciones diferentes dependiendo de las horas, ya sean pico o fuera de ellas que estemos trabajando. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que brinda DataIR en este aspecto? Garantizar conectividad integral que abarca el Internet de las cosas y garantizar que pueda existir comunicación entre las unidades de precisión y entre las unidades de precisión y los sistemas de gestión o automatización de los edificios, para que se pueda tener un monitoreo y un manejo constante de los parámetros. Y los sistemas son fáciles, intuitivos e incluyen información sobre los horarios, sobre las programaciones, temporizadores e incluso registros de tendencias y alarmas para saber a qué hora se presentó determinado problema, qué problema está siendo recurrente y tenemos como un historial de lo que ha venido sucediendo. Hay otras aplicaciones de la industria que se benefician justo de este manejo o este desempeño de múltiples ubicaciones, procesamientos intensos como el edge computing y la colocación, que es muy común en centros de datos y utilizado mucho por facilidades de salud. Entonces, en cuanto a innovaciones de desempeño, vamos a hablar básicamente de los controles o de la manera como podemos hacer que nuestros equipos se comuniquen. Entonces, por default, los equipos traen un Data Alarma Processor 4, que llamamos en realidad DAP4, por sus siglas, y es el controlador de microprocesador más rápido y avanzado que existe en la actualidad. Como se pueden dar cuenta, tiene una pantalla touch que permite visualizar los parámetros que son de nuestro interés, verificar alarmas, etc. Existe además otro control llamado Data4G2 o Relay Auto Changeover, que básicamente lo que hace es permitir comunicación entre varias unidades para generar algún tipo de rotación de ellas en el caso de que tengamos que utilizar una unidad de respaldo, por ejemplo. Y de manera hay algo que se llama Data Air Zone Master, que permita también coordinar los modos de operación de múltiples unidades, pero ahora a nivel de zona, es decir, permite, en el caso anterior permite hasta 4 unidades, en el Zone Master se pueden comunicar hasta 16 equipos para garantizar que todos estén operando de manera coordinada y se puedan hacer rotaciones entre equipos. Además, una gama de accesorios que permiten monitorear el uso de energía dentro de la sala y leer temperaturas en varios puntos para, por ejemplo, determinar si hay puntos calientes a los cuales no está llegando el aire acondicionado. Cuando la experiencia importa, aquí más allá que hablar, vamos a mostrar. Entonces, tenemos aplicaciones insignias en edificios que todos conocemos, como por ejemplo el One World Trade Center, el Pentágono, la Agencia Nacional de Seguridad en Estados Unidos, y yo creo que esto habla mucho de la confiabilidad que estos equipos pueden garantizar, ya que son aplicaciones delicadas, por decirlo de una manera. Además, a nivel región latinoamericana, hemos trabajado con América Móvil, que es uno, perdón, que es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes, o por no decir la más grande que hay en Latinoamérica. El Banco de Crédito de Perú, que tiene obviamente información sensible y necesita confiabilidad para sus transacciones. El Aeropuerto Mariscal Sucre en Ecuador, claramente otra aplicación crítica. El Metro de Medellín en Colombia. Incluso operaciones mineras de Codelco en Chile. Entonces, como nos damos cuenta, en realidad la aplicación es casi que requerida en un montón de situaciones variadas. Entonces, aquí incluso tenemos un adicional que es casi que como DataIR está buscando nuevas aplicaciones, nuevas soluciones para nuevos problemas, que en lo que hablábamos de la innovación, ahora ha surgido mucho justamente para buscar optimizar lo que son los cultivos, las industrias del cultivo en interiores. Para poder hacer cultivo en interiores, y por ejemplo, en este caso, que es una granja que se llama Freshbox Farms, una granja comercial hidropónica que necesita, para poder entregar sus productos frescos en cualquier momento del año, garantizar unas condiciones de humedad, de temperatura, iluminación, niveles de CO2 y un ambiente limpio y controlado. Entonces, esta es una de las aplicaciones
que mencionamos en este otro ámbito que no son, digamos, centros de computación, que es lo primero que uno piensa. Entonces, como nos damos cuenta, las aplicaciones son variadas. Ahora, así como las aplicaciones son variadas, hay algunas tendencias de interés para nosotros, particularmente en dos de estos frentes. Por un lado, sabemos que en los últimos años la industria del cannabis legal está ganando fuerza en el mercado latinoamericano y actualmente ya se evalúa en 9,75 mil millones de dólares en la actualidad y se estima que el crecimiento anual compuesto del mercado legal es de aproximadamente el 16%. Ahora, se sabe que esto es un número que puede fluctuar rápidamente de manera positiva porque hay muchos países que están en este momento luchando por legalizar el consumo recreativo y por promover cada vez más el uso medicinal de la misma. Entonces, este tipo de plantaciones tienen mucha aplicación en cultivos de interior y es un mercado de interés para nosotros. Por otro lado, sabemos que la industria o digamos el segmento de los data centers está cobrando mucha fuerza con la digitalización de casi todos los procesos en nuestras operaciones al día a día. Las cifras lo respaldan, cerca del 40% de la economía en Latinoamérica va a digitalizarse en el 2022. Incluso a pesar de que el COVID-19 fue obviamente muy negativo en muchos aspectos, digamos, la necesidad de digitalizar los procesos porque estábamos todos en casa hizo que el e-commerce o la manera de comprar digitalmente creciera a lo que se esperaba serían los números de dentro de 5 o 10 años. Es decir, adelantamos 5 o 10 años, en algunos casos los más optimistas, el crecimiento del e-commerce. Y esto va muy de la mano a que, viendo estas tendencias, se van a necesitar entonces muchos más centros de datos para poder manejar estas necesidades de comercio o de interacciones digitales. Por lo tanto, se pronostica que va a haber una inversión de 460 mil millones de dólares en tecnología entre el 2020 y el 2023. De hecho, ya existen en Latinoamérica más de 90 data centers certificados por el Uptime Institute. Es decir, estamos hablando de data centers grandes que, por ejemplo, se dedican a colocación ni siquiera incluyendo hospitales, bancos o aplicaciones más pequeñas. Y el pronóstico es que esto va a aumentar exponencialmente con estas nuevas tendencias digitales. Dando un ejemplo de esto, la compañía mejor evaluada en Latinoamérica es Mercado Libre, que como sabemos es una plataforma de comercio digital que tiene una evaluación de 90 mil millones de dólares. Entonces, son tendencias que hay que mirar de cerca porque claramente este es un negocio que va a ir creciendo. Hablemos ahora sí de nuestros productos. Entonces, dentro de la gama de productos yo voy a tratar de agruparlos porque hay características que son un poco similares entre ellos, pero primero quiero hablar un poco de cómo funcionan ellos. Yo sé que el centro no es tanto esto, pero es para entender un poco las características diversas de cada línea que vamos a estar mirando. Hay una par de clasificaciones principales entre las cuales catalogamos nuestros productos. Primero, dependiendo de la orientación de la descarga del aire. Hay unidades que hacen la descarga de forma vertical hacia arriba, otras que hacen descarga vertical hacia abajo, y estos son muy comunes cuando, por ejemplo, en salas de data centers se ubican las unidades sobre algo que se llamaría como un piso falso, que permite que se distribuya el aire acondicionado por debajo de los equipos y salga por rejillas desde el suelo. En ese caso es necesario tener este piso falso. Y también hay orientaciones de descarga horizontales, que veremos más adelante algunos ejemplos. Perdón. Entre los métodos de enfriamiento vamos a ver equipos que permiten realizar el enfriamiento a través de agua helada o a través de expansión directa. Dentro de la expansión directa nos vamos a dar cuenta que el enfriamiento del condensador se puede dar de tres maneras: por aire, por agua o por glicol. Entonces, eso también va a generar un poquito la diferencia en la configuración de los equipos. Si el enfriamiento es por expansión directa, lo que nosotros necesitamos en nuestro sistema, y de hecho esto es lo mismo que a diferentes escalas hay en muchos sistemas de enfriamiento, es esto que es el sistema de refrigeración mecánica. Tenemos un compresor que básicamente le aporta energía a un refrigerante que está gaseoso. Este refrigerante viaja a alta temperatura, alta presión hacia un condensador. Luego este condensador, por así decirlo, es el que rechaza el calor que queremos hacia el ambiente exterior. Y este refrigerante se condensa, soltando justamente el calor al ambiente, y se vuelve líquido nuevamente. Cuando ya está líquido y
a una temperatura un poco más baja, pasa por una válvula de expansión que le baja todavía más la temperatura y ya cuando viene a una temperatura baja y en una mezcla de gas y líquido pasa por el evaporador. Y esta zona del evaporador es básicamente la que termina acondicionando en términos de temperatura nuestro ambiente. Entonces, básicamente, este es el sistema de todos los que vamos a denominar más adelante expansión directa. Ahora, hay un aspecto importante y hablamos justo de cómo se enfría el condensador. Este condensador, que es el que termina rechazando el calor al ambiente, puede enfriarse por agua, por aire o por glicol. Todas nuestras opciones de expansión directa tienen las tres alternativas. Dependiendo de eso, vamos a darnos cuenta que el condensador puede ubicarse ya sea dentro del equipo, es decir, dentro de la caja de la unidad que ustedes tendrían ubicada dentro de su sala, o podría estar ubicado afuera en una unidad de techo, por ejemplo. Básicamente aquí hay un esquema de cómo sería, yo sé que este de la izquierda se ve un poquito más complicado, pero esto es, imagínense la caja, lo que tiene adentro. Entonces tenemos, yo no sé si mi cursor se ve, tenemos el refrigerante que viene del condensador y de la válvula de expansión, pues esto está simplificado, frío, pasa por nuestro serpentín de evaporador y como tenemos unos ventiladores que pasan el aire a través de ese serpentín del evaporador que está lleno de refrigerante frío, entonces de esa manera reducimos la temperatura del aire. Ese es el funcionamiento explicado de manera básica, por así decirlo. Entonces, estos ventiladores son los que terminan expulsando el aire hacia nuestra zona que queremos acondicionar. Luego este refrigerante que justamente tomó todo el calor del aire que pasamos a través de él, se va de nuevo hacia el compresor y el condensador. Básicamente, a esto se le llaman, unidades se le llaman CRAC, que traduce Computer Room Air Conditioning. Vamos a ver aquí unas configuraciones básicas de equipos. Estos son literalmente esquemáticos de tipos de equipos que manejamos. Entonces, si el condensador, ¿se acuerdan? Es la pieza de arriba, se enfría por aire, voy a necesitar necesariamente, bueno, en la mayoría de aplicaciones normales, que este se encuentre entonces en el exterior, porque voy a tener que pasarle aire del ambiente para poderlo enfriar. Entonces, en este caso, las unidades de adentro tienen solamente el evaporador, por donde pasa el refrigerante, como les comentamos ahorita, y va a tener además, bueno, en este caso son unidades condensadoras, es decir, que con el condensador está fuera también el compresor. Del sistema de 4 elementos que vimos ahorita, afuera estaría el compresor y el condensador y adentro estaría el evaporador y la válvula de expansión. Pero además de esto, que es el que hace la magia en cuanto a la temperatura del aire, vamos a encontrar unos elementos que son este Steam Generation Humidifier y este Electric Reheat, que básicamente son los dos elementos que permiten controlar el nivel de humedad del aire. Entonces, por eso se dan cuenta que este tipo de equipos tienen más componentes, nos dimos cuenta en la primera foto, porque tienen que garantizar varias cosas al mismo tiempo. Y como necesitamos precisión, tenemos incorporado una vez dentro del equipo digamos, el controlador DAP4 del que estuvimos hablando. De este lado es lo mismo, simplemente que lo único que está fuera en el techo es el condensador y en este caso el compresor está adentro. Es decir, tenemos una de las 3 componentes afuera y los otros 3 adentro. Esto es dependiendo del equipo, de las necesidades de la aplicación. Y aquí, perdón, tenemos un caso en el cual ya no estamos enfriando el condensador por aire, sino por agua o glicol. En ese sentido, el condensador está adentro y a él llega agua o glicol que viene en una unidad de techo que podría ser una torre de enfriamiento o un fluid cooler. Básicamente, en ese caso, los 4 componentes del sistema están adentro, los 4 componentes del ciclo que miramos al comienzo están adentro, y lo que está afuera es el líquido que enfría el condensador. Como se dan cuenta, estas unidades tienen filtros a la entrada del aire arriba, justamente para garantizar la limpieza del espacio. Y del otro lado tenemos los sistemas de agua fría, es decir, ya no vamos a mirar aquel ciclo de expansión que es con refrigerante, sino que digamos, el circuito o el serpentín que está dentro de nuestra unidad de precisión, por él no corre refrigerante, sino agua fría simplemente. Para esto necesitamos tener un chiller en exteriores que nos provea de agua fría. En ese sentido, el sistema es un poco más sencillo porque simplemente viene el agua fría del chiller, pasa por nuestro serpentín de agua fría, que se le llama en este caso, y a través del pasa al aire que acondicionamos para nuestro espacio. En esta diapositiva a la derecha, perdón, en esta imagen de la derecha se ve un poco mejor. Tenemos el serpentín, para el cual pasa agua fría, el aire a través de estos ventiladores se pasa a través de él
se enfría y luego cuando una vez el agua se calienta por este proceso, se devuelve para el chiller. En estos casos nos damos cuenta que no tenemos compresor, que no tenemos condensador, sino que simplemente tenemos nuestro serpentín de agua fría, nuestros controles y nuestros obviamente nuestros componentes para controlar la humedad. Teniendo eso muy claro ya, podemos entrar brevemente en los últimos 15 minutos a discutir nuestra línea de productos. Esta línea GeForce es la línea más reciente, que tiene unas innovaciones tecnológicas que voy a mencionar, pero que voy a tratar de no repetir demasiado porque son similares entre equipos. El GeForce Ultra es la más novedosa de todas. Esta maneja capacidad de entre 6 a 35 toneladas de refrigeración. Esta solamente se puede encontrar con sistema de expansión directa, como hablábamos, enfriada por aire, por agua o por glicol, en el caso del componente del compresor. Este tiene una particularidad que no tiene las demás, y es que tiene un compresor de velocidad variable. Este compresor de velocidad variable básicamente lo que va a hacer es fluctuar la velocidad a la que el compresor trabaja, valga la redundancia, dependiendo de la demanda del espacio. Entonces, obviamente eso va a representar un ahorro de energía, porque el compresor consume cantidad significativa de energía, y entonces no lo voy a tener a toda velocidad o a toda máquina, como diría una, todo el tiempo, sino que cuando la demanda baja, él opera a velocidades menores y también garantiza pues, mejor vida útil del mismo. Además, cuenta con ventiladores plug, que era lo que mencionaba antesito, que son curvados hacia atrás con motores electroconmutados, que permiten operación con velocidad variable. Entonces, eso también representa ahorro energético y confiabilidad, dado que estamos removiendo del sistema o de la transmisión, que en este caso es directa, elementos como poleas, como correas, como rodamientos que sabemos son de desgaste, que muchas veces requieren más mantenimiento o son más susceptibles a fallar. Además, tiene la válvula de expansión electrónica que comentábamos antes, que permite el flujo del refrigerante necesario únicamente. Además, ofrece opción de circuito dual, además del simple no regular, y permite configuración de flujo ascendente o descendente, es decir, hacia arriba o hacia abajo, o estar la salida del aire. Esta característica de flujo ascendente o descendente, vamos a ver que no la voy a repetir porque en realidad para toda la línea GeForce funciona de esta manera. Luego del GeForce Ultra está el GeForce regular, que viene tanto en expansión directa, y en la próxima diapositiva vamos a ver que también viene por agua, enfriado por agua. Perdón, tiene unas capacidades un poco mayores, de 2 a 60 toneladas. Los ventiladores son los mismos y también trae la opción de la válvula de expansión electrónica, y la operación también permite circuito dual. Como nos damos cuenta, la diferencia mayor es las capacidades y que no tiene el compresor de velocidad variable. Como les dije ahorita, también está la opción de chill water de ese mismo GeForce, y tiene una capacidad un poquito diferente, de 2 a 50 toneladas, del mismo tipo de ventilador electroconmutado y permite recalentamiento en 3 etapas para poder controlar mejor la temperatura y la humedad. El GeForce GT básicamente es una versión más compacta, como se dan cuenta, con una capacidad más limitada, dependiendo de la aplicación, que trabaja de 2 a 13 toneladas. Solamente se encuentra disponible para expansión directa y solamente permite un solo circuito. Es decir, no está la opción de circuito dual que tenía nosotros. Se me olvidó decir, en el título no lo mencioné, son unidades de piso. Estas que estoy mencionando todas son unidades de piso. En este caso también tenemos, y esta era una de las innovaciones que hablamos anteriormente, el GeForce In-Row, que puede venir tanto enfriado por agua como por expansión directa. Y básicamente, como se dan cuenta, es un... Espero que la foto permita ver con claridad, que son ventiladores que se ponen en piso entre los servidores. En este caso, esto permite que llegue el aire acondicionado a los puntos específicos en el cual yo pueda estar teniendo problemas de alcance del aire acondicionado. Entonces pueden complementar el trabajo de los otros equipos en caso de que sea necesario o en el caso de que necesite enfriar un punto en específico. Estos traen capacidades de entre 8.5 y 17 toneladas. También traen los ventiladores electroconmutados. No sobresalen del pasillo, es decir, como se dan cuenta en la foto, quedan casi que digamos, enchazados entre los espacios disponibles. Y hay una opción de 12 pulgadas de ancho o de 24, dependiendo de los requerimientos. Y este es un ejemplo
Esto es de un video que muestra cómo puedes cambiar la dirección del flujo de aire dependiendo hacia dónde lo necesites. En este caso, el flujo de aire hacia adelante y la toma del aire caliente está por detrás. En las otras unidades, la toma de aire es, por ejemplo, por arriba y la salida de aire frío es por debajo o viceversa. Esa es una diferencia. Y en el caso de que sea por expansión directa, la capacidad es un poco menor, de 3 a 10 toneladas, pues, y tiene el mismo tipo de ventiladores. Estas unidades de G-Pod, si recuerdan, las mencioné cuando hablábamos de los cultivos en interiores. Entonces, tienen unas capacidades de 5 a 13 toneladas. Está esta versión de piso que controla temperatura, humedad y también niveles de CO2, porque sabemos que en este tipo de aplicaciones en las que están creciendo plantas es necesario mantener los niveles adecuados. Solamente viene disponible en expansión directa y en este caso el ventilador estándar es por transmisión por correa. Sin embargo, se puede incluir una opcional de ventilador electroconmutado, dadas todos los beneficios que ya sabemos que trae. Y aquí pasamos a otro segmento que son las unidades horizontales. Como nos damos cuenta, el de la izquierda también es un G-Pod, pero este se ubica, se ubica en el cielo raso. Perdón, se cuelga del cielo raso. Y tiene capacidad de 2.5 a 13 toneladas y permite pues controlar básicamente los mismos factores que había mencionado anteriormente. También están los Large Ceiling Systems o LCS, que pueden ser tanto de expansión directa como de agua helada, y tienen capacidades de 6 a 13 toneladas. Como se dan cuenta, las variaciones en capacidades y en configuración, es decir, de dónde tengo el espacio yo para ubicar el equipo o hacia dónde quiero que se lance el aire acondicionado, es lo que va a determinar en nuestro diseño de nuestro, por ejemplo, nuestro centro de datos, cuál de los equipos voy a utilizar. Pero digamos que esta línea de GeForce, ¿no?, que trae todas esas ventajas de nuevas tecnologías, es básicamente lo más usado. Dentro de estas unidades horizontales también tenemos el Mini Plus Ceiling y el Mini Ceiling. La capacidad cambia un poquito, pero como se dan cuenta son capacidades pequeñas, son equipos pequeños que solamente permiten circuitos simples. Pueden venir tanto en expansión directa como en enfriado por agua, perdón, o de agua fría. Y tiene la particularidad que permiten que la unidad de condensación esté en interiores. Es decir, se forma como una unidad de paquete en la cual el condensador y todo lo demás también está en el cielo raso junto con el mismo equipo. Tenemos también unas unidades de pared que son para aplicaciones pequeñas, donde digamos, hay unas limitaciones serias de espacio. Nos damos cuenta en el caso del Shelf System que tienen un acceso frontal, es decir, si quitamos esa pieza de metal que está, digamos, esa cobertura, tendríamos acceso a todos los elementos de este lado. Y en el caso del Datacool, es todavía más compacta y se alcanza a ver del lado que es bastante delgada. Esta, de hecho, se puede ubicar tanto en piso como en pared. Con los condensadores, ¿se acuerdan que hablábamos de que los equipos tienen, en el caso de que sean enfriados por aire, tienen un condensador afuera? Usualmente afuera, a ver, vamos a ver más adelante que hay una opción interna, pero si es enfriado por aire, entonces vamos a tener la opción primero de condensadores exteriores, que tienen la opción de incluir también transmisión directa con motores electroconmutados, incluir también velocidad variable y opciones de protección para el serpentín y la unidad exterior para ambientes altamente corrosivos, porque sabemos que esto va a estar afuera. También está la opción en la que, ¿se acuerdan que hablábamos de varias configuraciones? No tengamos el condensador afuera, sino la unidad condensadora. Y la diferencia es que la unidad condensadora tiene en este mismo módulo también el compresor. Entonces, es una configuración del equipo un poco diferente. Si uso el de arriba, el compresor tiene que estar dentro de la unidad de adentro, valga la redundancia. Y en el caso de abajo, tendría la unidad interna solamente el evaporador y la válvula de expansión y los otros dos componentes quedarían acá afuera. Cuando tiene un solo compresor, la capacidad va de 1 a 13 toneladas. Si hay doble compresor o doble circuito, circuito dual, las capacidades pueden ir de 6 a 30 toneladas. Y pues también la carcasa es de aluminio, serpentín de cobre con aletas de aluminio y permite aplicarse la misma protección anticorrosiva, que es como una especie de coat que se aplica por encima de las unidades. Y en aplicaciones especiales donde tengamos unas limitaciones de espacio en exteriores, vamos a contar con opciones de condensadores
enfriados por aire dentro de interiores, pero para esto obviamente tendríamos que tener otro tipo de infraestructura que permita la llegada del aire al equipo. Es por esto que, como probablemente pues tendremos que ductar entrada y salida de aire, los ventiladores son centrífugos, y en este caso las capacidades van de 6 a 28 toneladas y la transmisión es por polea con ángulo variable, es decir, que la correa de ángulo variable, perdón, es decir, que las poleas son ajustables, lo que a su vez permite ajustar el flujo de aire. Y por último, dentro de estas unidades completas tenemos los enfriadores de fluido, que como sabemos, sirven para enfriar, por ejemplo, agua, en el caso de que tengamos un condensador enfriado por agua adentro del equipo, en interiores. Es decir, en esta parte del sistema se enfriaría el agua que después se manda al condensador de placas que está dentro del equipo. Las capacidades son de 6 a 100 toneladas y también vienen disponibles con opción de motor electroconmutado si queremos mayor eficiencia energética. Y pues los serpentines son de los materiales que ya hemos venido hablando. Y también está la opción de interiores para los casos en que tengamos limitaciones de espacio afuera. En esto no voy a detenerme demasiado y básicamente las dejamos al final porque justamente esta línea de DataTemp era la línea anterior a que saliera la GeForce. Todavía se manejan, pero la idea es que con el tiempo se vayan reemplazando por aquellas, porque aquellas tienen unas ventajas asociadas a la eficiencia y al consumo energético, dado que estas todavía tienen transmisiones de correa y obviamente manejar ventiladores electroconmutados tiene ventajas adicionales. Entonces, básicamente las características generales son las mismas, pero tienen esa diferencia de transmisión que hace que prefiramos las unidades de la línea GeForce que habíamos mencionado anteriormente. Por último, y no menos importante, hablábamos de los controles y accesorios, porque ya nos dimos cuenta que es primordial que nosotros podamos monitorear todo lo que está pasando con las condiciones ambientales del espacio y que podamos comunicar los diferentes equipos entre ellos y con nuestros sistemas. Entonces, como mencionaba, y no lo voy a repetir demasiado, tenemos el DAP4, que es el control que viene por default en los equipos y que tiene un microprocesador más rápido de la actualidad, más eficiente de la actualidad. Tenemos el control de zona o el zone control que hablamos ahorita, que permite comunicación entre los equipos, de hasta 16 equipos, para pensar, por ejemplo, en alternar, en activar lo que son los equipos de respaldo cuando alguno de ellos está haciendo mantenimiento, básicamente controlar todos los equipos de la zona y permitir que se articulen o se complementen entre ellos. El DAP4 Smart Power Capacitor básicamente es un accesorio que garantiza como una pequeña reserva de energía que le da al control, no, digamos, si se llega a ver una interrupción en el fluido eléctrico, va a proveer al control 90 segundos de energía para que éste tenga tiempo de dar la orden al compresor de que se detenga, y una vez que se restaure el fluido, el control pueda reiniciar operaciones de manera adecuada y no que sea como una apagada abrupta del sistema. Y por último tenemos el Power Meter, que básicamente es un control de consumo energético para que podamos monitorear cómo está haciendo la gestión energética de nuestros equipos y básicamente ver si se pueden tomar correctivos. Terminamos con estos accesorios. Por ejemplo, el RackSense 32 es un accesorio disponible para la línea GeForce Ultra, si mal no estoy, que permite conectar hasta 32 sensores de temperatura que se pueden ubicar en distintos puntos, por ejemplo, en distintos racks del espacio, para verificar que no se estén presentando lo que son puntos calientes, que ya saben que son peligrosos porque pueden generar sobrecalentamiento en ciertos equipos o en ciertos puntos, a pesar de que creemos que el espacio está adecuadamente ambientado, aunque sabemos que vamos a procurar por el diseño de que esto no pase, pero es para tener ese control adicional porque sabemos que son aplicaciones críticas. Tenemos lo que es el Airside Economizer, que básicamente busca aprovechar en ciertas temporadas del año o en ciertas locaciones donde el aire exterior puede tener una temperatura baja, para en ciertas circunstancias dejar entrar el aire exterior y que sea este aire, obviamente acondicionado en términos de humedad, el que pase directamente a enfriar los espacios. Entonces, obviamente, cuando hacemos esto, estamos economizando
lo que es el funcionamiento, por ejemplo, del circuito de expansión directa, que en este momento no entraría a funcionar. Y como tenemos suficientes controles y sensores, en el momento en que esto ya no se esté cumpliendo, pues puede entrar a funcionar parcialmente o simplemente entrar a funcionar del todo. El Waterside Economizer es lo mismo, pero pensando en cuando tenemos una torre de enfriamiento disponible y la temperatura exterior permite que el agua sea lo suficientemente fría, utilizar el agua directamente para enfriar el aire antes de que este pase, por ejemplo, al evaporador en el caso de expansión directa, lo que va a hacer que el aire ya te venga más frío y el trabajo que tenga que hacer el compresor sea menor. O en algunas circunstancias incluso que sea el agua la que haga el total trabajo de enfriamiento y el compresor no tenga ni siquiera que prenderse. Tenemos también opciones de tarjeta de comunicaciones con los sistemas de gestión de los edificios y tarjetas de comunicaciones IDAP que permiten conexión directa a red de internet para hacer monitoreo de los parámetros e incluso programación de nuevos set points de los parámetros y realizar controles entre equipos que estén comunicados. Básicamente, de manera resumida, eso es lo que harían. Y para cerrar, porque sabemos que las certificaciones son sumamente importantes para tener el respaldo de que lo que estamos comprando es de calidad, pues tenemos una certificación de ISO 9001 en todos los procesos de diseño y construcción de los equipos o de fabricación de los equipos. Entonces, contamos con un laboratorio certificado que se llama Aire Lab, en el cual se desarrolla no solo la tecnología que se va incorporando en los equipos, sino en la que se hacen pruebas a las unidades para verificar justamente que estén funcionando correctamente y que estén entregando las características de salida de aire que nosotros estamos prometiendo, por así decirlo. Abajo tenemos la certificación OSHPD. No sé si lo estoy pronunciando mal, pero básicamente este es un tipo de certificación que otorga el Estado de California para garantizar que elementos no estructurales cumplan con los requisitos mínimos ante un evento sísmico. Es decir, garantizar que ante un evento sísmico ellos sigan funcionando. E incluso está orientado a equipos en instalaciones hospitalarias, es decir, instalaciones críticas que requieren de que todos estos elementos no estructurales sigan funcionando, es decir, que es un sello de calidad sumamente importante y bajo estándares estadounidenses. Y tenemos además los sellos de UL Listed y ETL Listed, que básicamente, con los sellos de C y US, garantizan que los productos cumplen con los estándares de seguridad y calidad dentro de los territorios de Canadá y bajo los estándares, pues, de los territorios de Canadá y Estados Unidos, que obviamente están a la vanguardia de los requerimientos de seguridad y calidad, y además que certifican que los productos han sido testeados en laboratorios certificados de terceros. Entonces, da como un respaldo bastante sólido de que los equipos hacen lo que deben hacer y que tienen una construcción de calidad. Básicamente eso, me robé como 3 minutos creo, es lo que teníamos para presentarles el día de hoy. No he visto el chat, no sé si alguien ha hecho preguntas. Sí. Perfecto. Sí, Entonces, aquí en esta sección, yo estoy aquí de la mano de mi compañera, la ingeniera también Gretel Castillo, que trabaja también de la mano conmigo en Data Aire. Entonces, pues aquí cualquiera de las dos está a disposición de ustedes. Muchísimas gracias por la atención. No, muchas gracias a ti, Stephanie. Muy interesante toda la información que has compartido. Y efectivamente, Gretel ya ha estado dando respuesta a algunas preguntas que han colocado en el chat. Yo inicialmente repito algunas de ellas, la más sencilla, que de hecho la acabas de responder. Preguntan, por ejemplo, ¿cuáles certificaciones tiene el equipo de precisión? Yo creo que ya en esta última citato lo respondiste. Y también preguntaban si existe algún distribuidor de equipo de precisión en Perú, que como dice Gretel, es SAE quien es el distribuidor acá en Perú. Ya vienen preguntas un poco más técnicas, que ahí sí yo creo que sería conveniente que así como lo escribieron, de pronto sí, para quienes no han podido leer, Gretel o tú lo expliquen. Por ejemplo, aquí dice David, ¿cuál es la mínima temperatura de insuflamiento de los equipos y si se pueden obtener humedades relativas menores de 45% en el data center?
Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo en efecto estuve respondiendo para no perder el hilo y si la respuesta generara en realidad más dudas. Y en efecto, con respecto a la pregunta de la temperatura, entiendo yo que están haciendo la consulta sobre la temperatura de descarga del aire. Los equipos estándar tienen ciertas características que podemos pedirle en temperaturas de descarga del equipo, específicamente en la salida de la máquina. Estándar, las unidades podrían tener una descarga de 50 grados Fahrenheit a la salida del equipo. También se preguntaba sobre la humedad relativa. Los equipos estándar tienen una humedad relativa que puede ser de 45 o 50%. Sin embargo, respondía que cada caso puede ser evaluado uno a uno. Nosotros tenemos experiencia en proyectos donde hemos tenido que salirnos un poco de las características estándares. Con esto me refiero a estar por debajo de los niveles de 45% de humedad relativa y temperaturas de descarga, incluyendo también presiones estáticas. Entonces, lo que quiero dejarles a todo el público presente es que podemos revisar caso por caso con los departamentos de aplicaciones. Perfecto. Bueno, aquí comparto otra pregunta que también respondiste, pero para compartirla con todos. Buenas tardes. En el caso de que la unidad condensadora esté integrada al interior y es enfriada por aire, ¿cómo se define la cantidad de aire a renovar en el espacio o climatizar para compensar esa descarga caliente? Sí, prácticamente allí, y eso hay que dejarlo bien claro, aunque sí tenemos las unidades por lo general que son tipo ceiling, ellas tienen la capacidad de que la unidad condensadora puede estar adosada al equipo en un espacio interior. Sin embargo, la descarga de este condensador debe dirigirse al exterior del recinto. Ese aire no se puede descargar allí ni quedarse en ese espacio interior. Es decir, que debe ductarse hacia el exterior. Por dicha razón, no puedo decirle específicamente cómo es la renovación de aire porque no se recomienda que ese aire de descarga del rechazo de la transferencia de calor se quede dentro del espacio interior, debe dirigirse al exterior. Ok. Entonces, fíjate, hay una pregunta que está relacionada. Dice, buenas tardes. En el caso de que la unidad condensadora esté integrada al interior y es enfriada por aire, acá. Es la misma que, perdón, es esta. ¿Qué porcentaje de aire de renovación es requerido para espacios acondicionados con equipos de precisión? Sí, eso es muy importante porque cuando pensamos en hacer cálculos de diseño y quizás pudiera presumir que la consulta viene de algún ingeniero que esté involucrado en consultoría o diseño, por lo general no podemos hacerlo con la misma evaluación de un espacio de confort. En los espacios de confort, lo primero que pensamos en qué porcentaje de la capacidad total del equipo yo debo renovar. En el caso de precisión, por lo general, no hay una renovación de aire establecida, porque dentro de esos cuartos o de espacios críticos, por lo general no existe un alto tráfico de personas, es decir, no está escrito en piedra un porcentaje de renovación de aire porque no hay una exigencia con respecto al control de CO2, que es un parámetro muy importante en las salas de confort donde tengo yo un aforo de personas. Y sí debería cumplir estándares por el tema de mantener un sitio que no sea un aire viciado. Pero con respecto a las unidades de precisión debemos evaluarlo un poco diferente y le puedo yo a título personal asegurar de que no hay una regla específica que le pueda yo responder con respecto al porcentaje de renovación de aire. Sin embargo, si el ingeniero creo que se llama Marcos, si no me equivoco, si tiene más dudas, Carlos, pues que se contacte con ustedes y podemos aparte tener una conversación con ellos y también hasta involucrar al departamento de aplicaciones de Data Aire que lo explica con mayor detalle. Perfecto. Déjame, acá identifico otro, dicen, los equipos de precisión son también llamados UTA, entre paréntesis, los utilizados en salas limpias.
Estos equipos no son considerados como salas limpias, pues ellos no tienen la capacidad de inyectar un aire 100% filtrado. Sin embargo, es un hecho de que los equipos de precisión tienen una alta aplicación en hospitales, pero su aplicación va relacionada 100% en áreas de laboratorios y en áreas donde hay aparatos de radiología que tienen muchos dispositivos electrónicos. Perfecto. Otra rápidamente sería la caída de presión manejable por este ventilador. ¿Cuánto es aproximadamente? Tenemos equipos y es de la línea GeForce que tienen, los abanicos tienen capacidad de llegar hasta 2 pulgadas de presión estática. Perfecto. A ver. En el tema de mantenimiento, ¿cuál es la frecuencia recomendable para los equipos de data center? Ok, esto es un tema muy especial y que me voy a tomar un poquito más de tiempo para responder. Si hablamos de un equipo que sea enfriado por aire, hay alternativas, como mencionó Stephanie, que la unidad exterior puede ser condenser o condensing. La que es condensing tiene el condensador afuera también. En este caso específico, el mantenimiento de rutina para inspección del equipo debería ser mensualmente. Pero este equipo con esta característica de condensing unit, el mantenimiento se puede hacer exclusivamente en la unidad exterior. Para la unidad interior, que sería revisión del serpentín del evaporador y de los abanicos, podría hacerse trimestralmente. Ahora, si estamos hablando de equipos de acople directo, es esto que acabo de mencionar. Si hablamos de los equipos, vamos a llamarle versión anterior, que son acoplados belt drive, se recomienda que tanto a la unidad interior como al exterior se le haga una inspección visual mensual. ¿Y por qué mensual? Porque ellos tienen correa y polea que con el uso continuo pudiera desajustarse y el mantenimiento se tendría que llevar precisamente sobre estos equipos. Cuando tenemos equipos enfriados por agua, aplica lo mismo, que puedo hacer un mantenimiento mensual en la unidad exterior y trimestral en la unidad interior. Ahora, esto que estoy mencionando es rutina de mantenimiento preventivo de inspección. Por lo general, este equipo, lo que es cambio de filtros, que suele pasar en la unidad interior, podría revisarse también mensualmente, pero el cambio pudiera oscilar cada 6 meses y hay casos de también cada año. Todo va a depender de las condiciones de la sala o del espacio o también de lo que ellos están moviendo allí, recirculando en aire. En realidad, en resumen, y quiero decirlo, sí hay que hacer mantenimiento preventivo porque siempre hay que revisar el equipo. Sin embargo, este equipo, si adoptamos a las unidades GeForce que son acople directo, el mantenimiento preventivo se reduce a una inspección visual y los mantenimientos ya para limpieza del equipo se pueden extender hasta cada 3 o 4 meses. Perfecto. Otra consulta sería en cuanto a tiempo de entregas en fábrica. ¿Qué tiempo manejan? ¿Manejan stock o todo es sobre pedido? La planta maneja un stock para lo que son repuestos y en tal caso condensadores, las unidades exteriores. Con respecto a los tiempos de fabricación de la unidad completa, si tomamos como referencia la situación de hoy día con todo el desabastecimiento de metales que se han visto afectados, lamentablemente de unos tiempos estándar de 8 semanas, estamos en 12 hasta 15 semanas. Pero todo esto, y lo recalco mucho entre comillas, es por la situación mundial con los temas de transporte y desabastecimiento de metales. Pero estándar podemos considerar unas 8 semanas y lo más importante de todo esto es que Data Aire cuenta con programas de
quick ship o fabricación rápida, que en efecto tienen en algunos casos un costo simbólico porque obviamente hacemos saltos en el proceso habitual de fabricación del equipo, pero dependiendo del tipo y tamaño del equipo, hay programas de 2, 4, 6 semanas. Ok, listo. Dice, buenas tardes, ¿tendrán librerías BIM de sus productos para elaboración de diseño en un proyecto HVAC? Y si me podría resumir los equipos de precisión actuales o recientes que recomendarían según su uso. Julio Díaz. Julio, si hay librería, te debo en realidad confirmarte si existe para todos los equipos. Con respecto a mi recomendación, y eso es a título personal, yo me iría por la línea GeForce. ¿Por qué? Porque la línea GeForce yo la puedo recomendar con mi nombre, que es el equipo más confiable de toda la gama de productos, porque no tiene elementos entre los medios mecánicos del equipo, es decir, abanico motor no existe y si en tal caso pudiera haber una falla es muy sencillo hacer el reemplazo, pero para mí son los equipos más confiables y que en todas este tipo de aplicaciones críticas, porque recordemos que las unidades de precisión son actividades o aplicaciones críticas, para mí es el equipo que calza como anillo al dedo. Perfecto. Otra. Estos equipos pueden funcionar por encima de los 9.000 pies de altitud. ¿Qué precauciones se deben tomar? En estos casos debemos revisar con ingeniería porque definitivamente debemos verificar los motores. Recordemos que por el aire o la densidad del aire cambia a mayor altitud y eso impacta directamente en los motores. Sí pueden funcionar, pero antes de hacer una selección, nosotros revisamos conscientemente con ingeniería los cambios que debemos hacer en el motor para asegurarnos que el motor sea el adecuado para garantizar el desempeño del equipo o la capacidad del mismo. Otra pregunta sería, ¿cómo se haría el cálculo de carga térmica para poder seleccionar un equipo de precisión? Bueno, en el cálculo de carga térmica, lo primero es la aplicación. Y voy a resumir, creo que mi respuesta con un ejemplo. Si estamos haciendo el cálculo de una unidad de precisión para un cuarto de servidores, debemos saber, en primer lugar, todo el calor que rechazan los servidores al ambiente. Eso es lo primero. Lo segundo, toda la carga de luz que yo voy a tener en ese espacio. Y lo tercero es saber si estarán técnicos o personas de planta. Con el calor emitido de estos tres medios, más lo más importante, el calor que emite el mismo equipo de precisión, hacemos una suma sencilla y obtenemos la carga térmica. Aquí, a diferencia de un cálculo de una unidad de confort, no lo hacemos pensando tanto en cargas latentes, a menos que haya mucho personal o técnico presente en el espacio. Igual para el tema de cálculo de carga, podemos coordinar, Carlos, contigo y hay una presentación que tenemos elaborada alrededor de eso, que en realidad da muchos parámetros que es muy importante a considerar que no se deben quedar por fuera en la evaluación de un equipo de precisión. De acuerdo. Y bueno, al final vamos a dar los mails de contacto con Jennifer, porque seguramente habrá que profundizar mucho más en algunas aclaraciones, pero le vamos a dar nuestros datos de contacto. Otra pregunta que tenemos acá es, ¿nos pueden ayudar con las fichas técnicas de su equipo de precisión? Sí, las fichas técnicas, bueno, hay dos maneras de hacerlo. En la página de DataAire pueden encontrar toda la literatura con respecto a brochure e información comercial del equipo. Si necesitan específicamente la selección de un equipo para obtener datos de dimensiones, de peso, de corriente consumida, yo recomiendo que todos esos datos
se lo suministren a SAEC y ellos en conjunto con nosotros pueden emitir una ficha técnica específica del equipo que ustedes están necesitando. Si lo hacemos en la página web, vamos a obtener una unidad muy general del equipo. Si es una ficha técnica propiamente, a través de la solicitud de SAEC se puede generar. Perfecto. De hecho, acá hay una que va por la misma línea, o la respuesta, me imagino, irá por la misma línea. Dice, preguntan, en el caso de Perú, ¿hay algún proyecto realizado para poder realizar una visita comercial y conocer a más detalle a DataAire? Claro que sí, hay varios proyectos vendidos por SAEC dentro del territorio de Perú en diferentes aplicaciones, en banco, en mina, creo que también en oficina, en centros comerciales. Lo que deberíamos hacer allí es, de nuevo, a través de la oficina de SAEC, coordinar qué es lo más práctico con respecto a la ubicación de donde se encuentre el consultor o la persona interesada, y SAEC se encarga de coordinar todos los permisos, porque obviamente para hacer la coordinación de verificar un equipo de precisión instalado, no es tan sencillo hacerlo por el cliente final, porque estos equipos están en zonas sensibles o críticas de la aplicación del cliente final. De acuerdo. A ver, bueno, no tenemos nuevas preguntas y ya llevamos hora y 20. Listo. Entonces, vamos a ir cerrando. Creo que hemos tenido una buena sesión de preguntas y respuestas. También una muy buena presentación por parte de las ingenieras de DataAire. Agradecerle ante todo su exposición y aclaraciones. Jennifer, los datos de contactos los tienes a la mano. Perdón, ¿los contactos? Sí, para consultas adicionales que quieran hacernos, serían el mail corporativo. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, si es preguntas dirigidas a Perú, lo pueden hacer a peru@sae.com, y si es de cualquier otro país de Latinoamérica, lo pueden hacer a customerservice@sae.com, y con gusto lo redireccionamos al país correspondiente. Sí, nosotros trabajamos de la mano con DataAire, temas que no podamos resolver en las oficinas puntuales de SAE, pues igual tenemos la comunicación permanente con DataAire y seguramente, dependiendo de la complejidad, trabajaremos de la mano con ellos, que también igual tienen relación directa con fábrica y digamos, la relación es muy fluida a ese nivel. Entonces, nada, esperamos que le haya sido de su gusto y nuevamente, Stephanie, Gretel, muchas gracias. Les cedo la palabra ya para la despedida. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la oportunidad, y bueno, a la orden para lo que sea que necesiten de mi parte y de Gretel, que por ahí me imagino también se va a despedir, y bueno, que tengan una buena tarde todos. No, gracias a ustedes, Carlos, más bien por invitarnos, por tener la iniciativa de esta charla. Esperamos que se repita con mayor frecuencia, y gracias a todos los que se inscribieron, que participaron, que hicieron consultas. Y si a alguien se le ha quedado otra consulta más, pues saben que pueden dirigirla al equipo de SAEC y nosotros estaremos allí con ellos si hay que hacer alguna aclaración. Que tengan todos muy bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.